La dinámica, pues supongo que ya lo han hecho así, pero se lo recuerdo. Ustedes, quien vaya a presentar, comparte su presentación y una vez vean en pantalla el icono de grabación, o sea, que está grabando, ese es el momento en el que inicia. ¿Listo? Ya yo inicio, ya. Cuando veas el icono de grabación. Listo. Bueno, buenos días para todos. Entonces, el grupo uno, que somos Erika y yo, vamos a presentarles el día de hoy nuestro trabajo con respecto a la actividad 3.1, las expectativas de aprendizaje, nuestro tema, conversión de unidades de longitud bajo la tutoría de Cindy López. Entonces, el índice que vamos a utilizar para esta presentación es una contextualización primero, después las expectativas de aprendizaje de nivel superior, los objetivos de aprendizaje y las tareas prototípicas, los conocimientos previos y capacidades que identificamos y por último las expectativas de aprendizaje de tipo afectivo. Recordemos un poco entonces el contexto en el que estamos trabajando. Nuestro tema, como ya dije, es la conversión de unidades de longitud. La unidad didáctica la vamos a implementar en el Colegio San Jorge de Inglaterra. Este es un colegio ubicado en Bogotá. Es bilingüe y utiliza el currículo Cambridge como marco pues, curricular. La unidad didáctica está planeada para grado octavo, que es alrededor de 100 estudiantes divididos en 4 cursos. Y el programa de geometría está pues obviamente enmarcado dentro del departamento de matemáticas y son 2 horas al ciclo en ciclos de 6 días. También queríamos recordarles dentro de esta contextualización digamos, el análisis fenomenológico que hicimos en el módulo anterior, en el que identificamos 2 subestructuras matemáticas y 2 contextos fenomenológicos. Esto pues es importante porque dentro de lo que planteamos para esta actividad, pues tuvimos en cuenta que se trabajaran las 2 subestructuras, las conversiones exactas y las conversiones redondeadas, y sus correspondientes contextos, la conversión dentro del mismo sistema y la conversión entre sistemas de medida. Entonces, en términos de expectativas de aprendizaje a nivel superior, perdón, esperamos contribuir a la activación de todos los niveles de relación entre capacidades matemáticas fundamentales y procesos matemáticos, excepto la utilización de herramientas matemáticas en el proceso de formular, porque consideramos que esto es algo que se trabaja en grados anteriores y que ya para este momento pues no se activa tanto como todo lo demás. Nos referimos en particular a la identificación de los estudiantes de las herramientas de medición, la identificación de las unidades de medida desde las herramientas matemáticas y pues otras capacidades. También en términos ya relacionados con el contexto que les di hace un momento, dentro del currículo Cambridge hay un concepto que se llama pensar y trabajar matemáticamente y ese concepto desarrolla 8 habilidades. Esas 8 habilidades son las que están ahí en la lista: caracterizar y clasificar, especializar y generalizar, conjeturar y convencer y criticar y mejorar. Todo, como el colegio trabaja bajo el currículo de Cambridge, pues todas las actividades que hacemos en el colegio también esperan contribuir al desarrollo de esas 8 habilidades como marco de expectativas de aprendizaje de nivel superior. Ya los 2 objetivos de aprendizaje que nosotras planteamos para esta ocasión son: el primero, entender y argumentar la conversión entre unidades de longitud dentro de un mismo sistema de medidas y entre sistemas; y el segundo, evaluar la idoneidad de una unidad de medida de longitud para resolver problemas en un contexto dado. Cada uno de estos objetivos entonces se puede relacionar con 2 tareas prototípicas que recordemos, pues la resolución de las tareas prototípicas por parte de los estudiantes le permite evidenciar al docente si se alcanzan o no los objetivos. Entonces, la primera tarea prototípica que tenemos le llamamos distancias y es una tabla que muestra varias distancias aproximadas y el estudiante tiene que completar la tabla usando unidades de medida que considere más apropiadas. ¿Bajo qué criterio? Pues el criterio que el estudiante considere. Entonces, todas las distancias están dadas en metros, son distintos contextos. Entonces, pues vemos, por ejemplo, distancias entre estrellas y planetas, distancias muy pequeñas, distancias entre ciudades y bueno, en fin. Entonces, la idea acá es que tome una unidad dentro del mismo sistema de medidas y convierta pues la distancia que está dada allí. La segunda tarea se llama jardín y dice que Regina tiene un jardín que mide 1.5 metros de largo. Quiere plantar flores a lo largo del jardín. Una bolsa de semillas es suficiente para cubrir un pie lineal de tierra. ¿Cuántas bolsas de semillas debe tener para cubrir todo el largo de su jardín? Entonces acá no solo hay conversión entre sistemas de unidades, sino que también pues necesita un nivel como de desarrollo posterior a la conversión de unidades, que es calcular la cantidad de taleguitos de semillas.
Para el segundo objetivo, la primera tarea se llama salón y dice, Kaori mide su salón de dos maneras. Primero camina a lo largo y cuenta sus pasos. Después pone sus manos una junto a otra y cuenta cuántas veces lo hace hasta cubrir el largo del salón. Sugiere una manera para que Kaori sepa el largo de su salón en metros e indica cuál de las dos maneras es más precisa. Entonces acá el segundo objetivo, como vemos, apunta más a la justificación, al pensamiento crítico y sobre todo a la evaluación de lo que los estudiantes plantean. Y la segunda tarea es, el colegio quiere construir una piscina olímpica con medidas tan cercanas como sea posible a las medidas oficiales para organizar competencias de 100 metros, 200 metros y 400 metros. Holly resume su investigación sobre medidas oficiales de piscinas olímpicas en la tabla. Entonces está la tabla ahí y los estudiantes tienen que escoger una unidad de medida apropiada y justificar su respuesta. ¿Por qué tendría que hacerse midiendo en metros o por qué tendría que hacerse midiendo en pies? Los conocimientos previos que nosotras encontramos para esta unidad didáctica, pues encontramos 14 y aquí los dividí en colorcitos como en grupos, porque los tres primeros entonces tienen que ver con el reconocimiento de las medidas de longitud, la utilización de instrumentos de medición y reconocer pues cómo se expresan esas unidades de medida de longitud. Los dos siguientes tienen que ver con las características de los dos sistemas de medida que nosotros trabajamos, que son el internacional y el inglés. Entonces, relacionar múltiplos y submúltiplos del metro con el nombre de cada unidad de medida y relacionar las unidades de medida del sistema imperial con partes del cuerpo. Los dos siguientes, pues, tienen que ver con operaciones básicas, multiplicación y división. Los dos siguientes, pues, necesitan la regla de 3 y las potencias de 10 para realizar cálculos. Los dos siguientes tienen que ver con el redondeo y los tres últimos, pues son pues ya estrategias para resolver problemas, ¿no? Entonces, establecer ecuaciones, proporciones y aplicar proporcionalidad. Ya entonces sigue las capacidades, identificamos 22 que yo dividí en dos partes para que se vean claras. Entonces tenemos identificar la unidad de partida y la unidad de llegada en una conversión, identificar la unidad de longitud apropiada para un contexto dado, redondear el valor de una unidad, comprobar la coherencia del resultado con el contexto, justificar la elección de una unidad de medida específica en un contexto, evaluar la relevancia de un sistema de medidas en un contexto dado, evaluar la relevancia de una unidad de medida de longitud, usar objetos no estandarizados para proponer y establecer el valor de unidades de medida, establecer la proporcionalidad en una conversión específica, establecer ecuaciones, despejar una ecuación, discriminar la operación matemática pertinente en una conversión, multiplicación o división, aplicar esa operación, organizar una relación proporcional, identificar el valor resultante de una tarea a partir de la información en una tabla. Perdón, la anterior era organizarlas en una tabla y después identificar el valor resultante. Utilizar regla de 3, plantear una relación de regla de 3 para convertir unidades de longitud, calcular a partir de la regla de 3, realizar una operación adicional para relacionar su resultado con la respuesta a la pregunta, comprobar la coherencia del resultado con el problema del contexto, expresar el resultado con la unidad correcta y expresar el resultado con el nivel de precisión o redondeo esperado en la pregunta. Y ya por último, entonces tenemos las expectativas de aprendizaje de tipo afectivo. La primera es valorar positivamente la conversión de unidades de longitud para entender su utilidad y relevancia en distintos contextos. Esta viene del enfoque centrado en factores personales intrínsecos y extrínsecos y busca desarrollar interés por aprender y activa las capacidades matemáticas fundamentales de diseño de estrategias para resolver problemas y el razonamiento y la argumentación. La segunda es desarrollar una predisposición a resolver problemas complejos relacionados con la conversión de unidades de longitud y plantear soluciones por medio de la proporcionalidad. Esta viene del enfoque que entrelaza motivación y aprendizaje y activa la predisposición y activa las capacidades matemáticas fundamentales de nuevo, diseño de estrategias para resolver problemas y utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico. Y por último, establecer el hábito de revisar cuidadosamente los cálculos y resultados obtenidos en la conversión de unidades de longitud para asegurar la coherencia de las soluciones y expresar de manera precisa el resultado con su respectiva unidad de medida. Esto viene de nuevo el enfoque que entrelaza motivación y aprendizaje desde los hábitos y activa la comunicación y el razonamiento y la argumentación. Por eso sería todo. Muchas gracias.